Bienvenidos sean a este seminario en el que vamos a conversar con los profesores Gaby Palacios y Osvaldo Rondón sobre un tema importante de costos. Los profesores Gaby Palacios es magíster en auditoría por la Universidad del Pacífico, también es contadora pública colegiada por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, egresada de la maestría en finanzas de la Universidad de San y ha estudiado el doctorado en Business Administration en Centrum Maastricht. Es asesora del director general de minería y cuenta con una sólida experiencia como contadora en Southern Perú y es docente de la maestría en gestión minera de Gerens. El profesor Osvaldo Rondón es contador público de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y economista por la Universidad San Agustín también de Arequipa. Él cuenta con una maestría en Administración Estratégica de Empresas por la Universidad Católica y el Maastricht School of Management de Holanda. Él es actualmente gerente de Contraloría en el grupo Glencore Perú y también ha sido auditor financiero y jefe de contabilidad en Southern Perú Copper Corporation. Y también recibiremos después al ingeniero Edgardo Derique, gerente general de Mineras Las Bambas. Él también tiene una maestría por ESAN, es ingeniero de minas de la UNI, y también es egresado del Diplomado en Gestión Estratégica para la Nueva Minería de Gerens. La Escuela de Posgrado Gerens tiene más de 12, fue creada en el año 2013 y es parte del grupo Gerens que tiene más de 21 años de experiencia en el mercado de educación y consultoría. Después de la presentación de los profesores, haré un breve recuento de los servicios que ofrece Gerens y también informarles que este conversatorio se ofrece en el marco de la difusión del programa Gestión de Costos a lo largo del ciclo de vida de la mina, que empezará el próximo 7 de agosto. Quienes estén asistiendo a este webinar tendrán la oportunidad de tener un descuento adicional de 5%. Sin más por el momento, dejo ya con ustedes a los profesores Gaby Palacios y Osvaldo Rondón en esta primera parte. Adelante. Buenas noches con todos. Gracias por asistir a este conversatorio. La idea de este conversatorio es que podamos analizar la casuística muy particular que existe entre el OPEX y el CAPEX. Y para ello vamos a hacer una pequeña introducción para entrar todos en contexto. Mientras nos ayudas, Alex, con colocar la presentación, les comento que es importante que se tenga muy claro el mix que tiene que haber en un profesional del sector minero. Alex, ¿nos ayudas con poner la presentación, por favor? Yo la voy a pasar, sí. Profesora Gaby, yo la voy a pasar. Ya, colócala, por favor. En el sector minero debemos tener en cuenta que el profesional, si es que es del área de la ingeniería, tiene que saber de finanzas, y si es que es del área de las finanzas, tiene que saber de la parte técnica. ¿Por qué? Porque el sector minero es muy especializado, entonces el profesional que con el tiempo va adquiriendo experiencia debe conocer de ambos enfoques para poder tomar las decisiones adecuadamente, más aún si en su línea de carrera va a llegar a la gerencia general, ¿no? Avanza, por favor. Siguiente. Entonces, para poder entender los costos en un sentido amplio, tenemos que tener siempre en mente cuál es el objetivo financiero de la empresa. El objetivo financiero de la empresa, dale un enter más, siempre va a ser la maximización del valor de la empresa en el largo plazo. Más aún en este contexto por el que estamos atravesando, fíjense qué tan importante es sostener a la empresa a lo largo del tiempo. Y para ello hay que tomar decisiones, y la toma de decisiones implica analizar todo el contexto. Para ello es muy importante tener en cuenta cómo así es que llegamos a este punto clave de la maximización del valor en el largo plazo. Fíjense ustedes en el cuadro que para poder lograr esto tenemos inputs que van desde abajo, que vienen, por ejemplo, si quiero maximizar las utilidades de la empresa, ¿qué es lo que debo hacer?
a la vez maximizar los ingresos y minimizar los gastos. Eso tiene que ser simultáneo. Por otro lado, ¿qué es lo que tengo que pensar en la empresa? Pensar en la gestión adecuada de los proyectos para el uso adecuado del capital invertido. Ahí es muy importante tener en cuenta la gestión de activos, más aún en el sector minero, donde para una empresa minera es hay un uso intensivo en capital para activos fijos. Una empresa minera de la gran minería tiene alrededor del 70 o 80% de su inversión en el activo fijo. Entonces, formular proyectos adecuadamente es optimizar el capital invertido que nos va a llevar hacia la generación de valor agregado, ¿no? Y por lo tanto, la maximización del valor de la empresa en el largo plazo. Vamos a la siguiente diapositiva. Para ello, cuando hablamos de optimización de costos, muchas veces nos fijamos solamente en la operación, es decir, las empresas que están en la etapa de operación, que están haciendo el proceso productivo, y a veces estamos hablando solamente del costo de producción. Sin embargo, debemos analizar los costos a lo largo del ciclo de vida de la mina, desde la exploración hasta el cierre y el postcierre. A lo largo de todo este ciclo de vida de la mina, las decisiones que se van tomando van a ir impactando en las siguientes etapas. Por eso es tan importante tener la claridad de qué es lo que va emergiendo en cada una de las etapas. Allí está en color rojo cuándo aparecen los OPEX, cuándo aparecen los CAPEX. Fíjense que no solamente están en la etapa de operación, sino están en todas las etapas. Y aquí también aparece algo clave que para muchos de los que son ingenieros les sonará muy raro: la CINIF, la SNIC, US GAAP, inclusive el cash cost como concepto. Y esto es porque hay que tener ese mix del que les hablaba, ¿no? Tener conocimientos financieros y tener conocimientos técnicos. Igual para alguien del área de las finanzas, entender que es un break-even, un cut-off, es muy importante si es que estamos trabajando en el sector minero. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en este conversatorio, en realidad cuando hablamos de costos podemos tener muchas aristas para abordar el tema de costos. Nosotros hemos querido en este conversatorio analizar esa zona gris que hay entre diferenciar OPEX versus CAPEX. Y para ello, para contextualizar y poder estar todos entendidos en el tema, tenemos que hacer la definición, ¿no? ¿Qué es el OPEX? Viene de las siglas en inglés que significa Operational Expenses, ¿no? Que son los gastos operativos. Es decir, son todos los costos que incurre una empresa para ejecutar sus operaciones diarias, ¿no? Y se entiende que todas las actividades del core business, es decir, para lo que ha sido generada la empresa, ¿no? Estos gastos operativos se reportan en el estado de resultados, que es donde se determinan las ganancias o las pérdidas, ¿no? Esto es clave. Entonces, el OPEX son los costos operativos, son los costos diarios y impactan en el estado de resultados para las ganancias y las pérdidas. La siguiente diapositiva. Sin embargo, los CAPEX, por otro lado, por sus siglas en inglés, Capital Expenditure, son gastos de capital. Es decir, son los gastos en que típicamente incurre una empresa para la adquisición de activos fijos, por ejemplo, propiedades, planta y equipo. Una característica de los CAPEX es la longevidad, es decir, el periodo, ¿no? Duran más de un año. Los CAPEX a su vez se dividen en dos grupos: los CAPEX de crecimiento y los CAPEX de sostenimiento. El CAPEX de crecimiento también es conocido en inglés como Expansion Capital o capital de expansión. Es toda la inversión que realiza la empresa para incrementar los niveles de producción, actuales. Por ejemplo, una inversión en un nuevo proyecto. Una empresa minera que hoy día está en operación, pues decide hacer una nueva inversión con la finalidad de adquirir un nuevo proyecto y con ello incrementar los niveles de producción. Porque solamente incrementando los niveles de producción es que vamos a poder agregar valor a la empresa. Ese es el CAPEX de crecimiento. O también, por ejemplo, si es que tengo una planta de beneficio,
incrementar la capacidad instalada de esa planta, ese es un CAPEX de crecimiento, porque va a tener el mismo objetivo, incrementar los niveles de producción. Incrementar los niveles de producción, mayores ventas, ¿no? Mayores ingresos. Y por otro lado, el CAPEX de sostenimiento es aquel que nos va a ayudar a mantener las operaciones existentes, a los niveles de producción actuales. Si cuando terminé el proyecto dije que la capacidad instalada de planta es de 1000 toneladas por día, ok, a lo largo de los años voy a necesitar reemplazar los activos existentes por unos nuevos. Ese reemplazo es una inversión de reposición. Retiro un volquete, coloco otro. Retiro una chancadora, coloco otra. Y no estoy haciendo otra cosa que mantener los niveles de producción actuales. Ese es el Sustaining Capital o capital de mantenimiento o CAPEX de sostenimiento. Pero siguen siendo CAPEX, es decir, siguen siendo inversión de largo plazo. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los OPEX y los CAPEX? Mientras que los gastos de capital, es decir, los CAPEX, son compras importantes que se utilizarán más allá de un periodo, más allá de un año de vida útil, los gastos operativos o OPEX son los que representan los gastos diarios diseñados para mantener en funcionamiento una empresa. Son gastos a corto plazo y se usan durante un periodo contable o un ejercicio, ¿no? Esa es la gran diferencia entre CAPEX y OPEX. ¿Y cómo impactan? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver, por favor. Fíjense, si ustedes quieren contextualizar, interiorizar más, que es el motivo de este conversatorio, porque es ya con lo que hemos hecho la definición de qué es OPEX y qué es CAPEX para la mayoría de ustedes que tal vez ya saben esa diferencia. Bueno, esto tiene sus fundamentos en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, que son las bases para la elaboración de los estados financieros. Cuando ustedes tengan dudas y se encuentren en la zona gris de decir esto será un OPEX o esto será un CAPEX, ustedes tienen que recurrir a este marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Aquí se define qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso o qué es un gasto. Muchas veces hay que conocer, si son ingenieros, tienen que conocer esta parte para poder entender y alocar adecuadamente las adquisiciones que ustedes hacen y por lo tanto ver el impacto en los estados financieros, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, si es la primera vez que están mirando estados financieros, sí es importante que se queden con esto grabado. Tenemos dos estados financieros clave. A la izquierda ustedes tienen el estado de situación financiero, que antes se llamaba balance general y que hasta el día de hoy le llaman balance general, y a la derecha tienen el estado de resultados, que antes se llamaba estado de ganancias y pérdidas. Fíjense cómo el CAPEX es el que se registra en el estado de situación financiera y forma parte del activo no corriente dentro del activo fijo. Entonces, toda la inversión que ustedes hacen en CAPEX se registra en el activo, en el estado de situación financiera. ¿Cuál es la diferencia con el OPEX? El OPEX va directamente al estado de resultados. Es decir, ustedes tienen las ventas, ya sea del mes o del año. Esto normalmente se evalúa ya para ver resultados anualmente. Ustedes tienen las ventas del año y le van a restar el costo de producción. El OPEX es el que va a estar asociado principalmente al costo de producción. Entonces, en el estado de resultados, ustedes, así a grosso modo, se ha colocado el esquema para que se pueda entender que en el estado de resultados yo coloco las ventas menos el costo de producción, tengo una utilidad bruta, voy a tener otros ingresos o otros gastos que no son del giro de negocio y voy a obtener una utilidad o pérdida antes de impuestos. Le quito el impuesto a la renta y tengo la utilidad o pérdida después de impuestos. ¿Qué se debe entender entonces? Que el OPEX, que afecta el costo de producción, es un cargo directo al estado de resultados que va a hacer que tenga ganancias o pérdidas
de manera directa. Todo lo que va registrado en el costo de producción, que es OPEX, impacta en la ganancia o pérdida del ejercicio que estoy evaluando, del año contable, del año 2019, del año 2020, por ejemplo. Este año 2020, con todo el contexto que tenemos de esta situación de emergencia, todo lo que ustedes están cargando dentro del costo de producción va a hacer que impacte directamente en la utilidad o pérdida. ¿Por qué? Porque si tienen pocas ventas y su costo de producción se ha incrementado por el OPEX, pues su utilidad va a disminuir, ¿no? Sin embargo, el CAPEX, fíjense a la izquierda, donde está el estado de situación financiera, el CAPEX se registra en el activo no corriente, es decir, todas las inversiones que hace la empresa, pues es un activo de la empresa, ¿no es cierto? Toda la maquinaria, toda la infraestructura, todo el nuevo proyecto, inclusive los proyectos en proceso. Tengo un proyecto nuevo que está en etapa de exploración, tengo un proyecto que está en construcción, tengo Quellaveco. ¿Dónde está Quellaveco? En este momento está en proyectos en proceso, es parte del activo de la empresa, ¿no? Entonces, como parte del activo de la empresa, pues incrementa el valor de la empresa, ¿no? ¿Y en qué momento este activo entonces va a afectar el resultado del ejercicio? Pues va a afectar una vez que se capitalice, una vez que se active el proyecto en proceso, una vez que se active y se vuelva algún rubro de maquinaria y equipo, principalmente, o infraestructura, a través de la depreciación. Porque una vez que el activo está listo para ser usado, desde ese momento va a perder valor, va a empezar a depreciar. Y la depreciación sí es un gasto y se debe registrar como parte del costo de producción. Por eso es que les pongo ahí en rojo la depreciación. Entonces, ¿cómo llega la inversión en CAPEX? ¿Cómo llega al estado de resultados para determinar ganancias o pérdidas? A través de la depreciación. Es decir, mientras el OPEX impacta de manera directa en el resultado del ejercicio de un año, digamos del año 2019, el CAPEX va a impactar no en un año, va a impactar en los años de vida útil de los activos que conformen este CAPEX, ¿no? Si la vida útil del volquete es de 10 años, un diezavo de ese valor va a impactar año a año y a través de la depreciación. Es decir, tarde o temprano, las inversiones en CAPEX impactan en los resultados, ¿no? Poco a poco, dependiendo de la vida útil. Por eso es que es tan importante la asignación correcta de la vida útil de los activos, porque eso puede hacer variar también, si es que la empresa es intensiva en adquisición de activos fijos, pues lo que cargue esa depreciación puede hacer la diferencia en el estado de resultados para determinar ganancias o pérdidas, ¿no? Con ese contexto y entendiendo entonces cómo es de diferente el CAPEX y dónde está ubicado y cómo impacta en el estado de resultados, porque estamos viendo que al final la empresa lo que busca es la generación de valor económico, diferenciando CAPEX de OPEX, vamos a pasar a la parte valiosa de este conversatorio, que es analizar los casos donde no es tan fácil decir qué es CAPEX y qué es OPEX, porque esa es la vida real y muchos de los que estarán presentes en esta reunión sabrán que es así. Y es decisión de la alta dirección muchas veces a través de las políticas y procedimientos alineados a las normas internacionales de información financiera y a las buenas prácticas y los estándares, inclusive gobierno corporativo, que se deben de alinear con la finalidad de tomar decisiones. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces aquí hemos hecho un listado de en qué casos estaríamos hablando de la casuística de qué podría ser CAPEX o qué podría ser OPEX. Uno de los primeros puntos es el overhaul, por ejemplo. Y para empezar a conversar de esta zona gris, aquí va a participar Osvaldo Rondón y también Edgardo Orderique en cuanto quieras intervenir, Edgardo, con la mayor libertad. Osvaldo, te cedo la palabra. Buenas noches. Gracias por la invitación a Gerex, gracias a quienes se han conectado para este conversatorio. En efecto, Gaby ha puesto un poco ha marcado la cancha para definir el OPEX y el CAPEX, y efectivamente tenemos normas internacionales de contabilidad que definen el tratamiento de OPEX y CAPEX. Por ejemplo, tenemos la NIC 2, que básicamente define
los conceptos, los lineamientos para lo que es OPEX. La NIC se llama existencias o inventarios, y tenemos la NIC 16 que habla de propiedad, planta y equipo, que de alguna manera es la que gobierna el tema de CAPEX. ¿Ya? Entonces ese es el contexto general financiero y las normas de contabilidad. Ya estamos prontos seguramente a trabajar en el tema del presupuesto, y vamos a tener que revisar estos conceptos. ¿Qué vamos a presupuestar como OPEX? ¿Qué vamos a presupuestar como CAPEX? Entonces, ahí viene un poco la contribución de este conversatorio de analizar estos casos. Evidentemente no son todos, hemos escogido algunos que los tenemos más presentes, pero seguramente ustedes también deben tener otros en sus operaciones. Primer punto que ya comentó Gaby, overhaul. El overhaul tiene dos componentes. O mejor dicho, un activo fijo tiene dos momentos. El momento en que invierto inicialmente, que le llama el costo inicial, la inversión inicial, por ejemplo, cuando adquiero un scoop, un cargador frontal, y un segundo momento es cuando hacemos costos posteriores. ¿Qué significa? Cuando sobre un activo existente le estamos poniendo más dinero. Ahí entra a tallar el overhaul. Entonces, esta norma define dos cosas. Reparaciones de conservación. Son las reparaciones de rutina, los mantenimientos diarios, programados, mensuales, que simplemente tratan de dejar al equipo en operatividad. Pero luego distingue aquellas reparaciones importantes que significan añadir, significan sustituir o mantener el equipo en una vida útil futura. Cuando estamos en esa área, decimos, ojo, nos estamos inclinando más a CAPEX, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que cuando reparamos un equipo debemos definir efectivamente si estamos haciendo una reparación mayor que se distinga de una reparación rutinaria. ¿Qué podemos tener ahí como referencias? De repente el mantenimiento nos puede ayudar a través de establecer un kit de qué significa una reparación mayor en un equipo determinado, en una maquinaria determinada. Es decir, debes reunir estas cualidades del equipo. Debes de cambiarle el motor en la parte eléctrica, tienes que cambiar la parte hidráulica, tienes que cambiar la parte de combustión, en fin. Si tenemos eso, vamos a poder decir, esto es OPEX, esto es CAPEX. ¿Qué más podemos hacer? Definir algunos componentes importantes para el reemplazo del equipo. Puede ser que regularmente ya se haya establecido que un componente hay que renovarlo cada 3 años. Si eso lo tenemos claro, evidentemente ese componente, ese reemplazo del componente, va a ir como CAPEX. Y también podemos establecer alguna política en cuanto a el monto de la inversión que vas a tener en el overhaul. ¿Qué significa? Si un equipo a nuevo vale $500,000, por decir un número, tú no puedes decir que le estás haciendo una reparación mayor, un overhaul, cuando vas a invertir $50,000. Una política de la compañía puede ser considerar que es realmente un overhaul y por ende CAPEX, si es que, por ejemplo, inviertes hasta el 60%, por decir un porcentaje, del valor a nuevo. Eso nos puede dar un poco el punto de partida, ¿no? Para tener ahí un tema de limitación de inversión. Si tú quieres invertir $100,000 es OPEX, y si me demuestra que efectivamente vas a hacer trabajos mayores y la inversión que vas a necesitar para el overhaul es de 60% a nuevo, entonces ahí pasa el filtro y lo podemos considerar como un CAPEX. Eso quería comentarles respecto a este primer punto. El segundo punto tiene que ver con el empleo de recursos. Osvaldo, solamente para hacer una mención respecto de los overhaul, desde el punto de vista de control y para la alta dirección es muy importante poder llevar un control adecuado de qué equipos están recibiendo overhaul. ¿Por qué? Porque muchas veces, como los overhaul, la parte financiera no tiene a detalle cuáles son realmente los overhaul, puede hacer que no se estén realizando los overhaul adecuadamente y no se estén mirando físicamente. ¿Por qué? Porque son reemplazos de piezas o partes que en la práctica podría no darse de esa manera. Y esto podría llevar, digamos, a un mal uso de los servicios de overhaul que se reciben. Entonces ahí hay que ponerle un ojo a la auditoría para que se haga un control adecuado de si realmente es un overhaul y que haya una inspección técnica para que verifique que se trata de overhauls. Correcto. El segundo punto tiene que ver con definir con claridad una estructura para poder controlar los recursos que estamos empleando en la operación
que están destinados a beneficiar las actividades de OPEX respecto a las actividades de CAPEX. Es decir, el óptimo podría ser de que, hablando de trabajadores o costo de personal, que por ejemplo todos los trabajadores que visten mameluco naranja, su costo de labor sea cargado a OPEX, y los que visten mameluco azul debieran ser cargados a CAPEX. Lo quiero graficar así. Igualmente, los equipos pintados de amarillo respecto de los verdes, uno cargan a OPEX y a CAPEX. Entonces, ese es el óptimo. Normalmente las compañías hacen un esfuerzo inicial para definir vía un tareo inicial donde se cargan los costos de los recursos que se emplean para las actividades de CAPEX y OPEX. Sea el equipo que está utilizándose en la labor, sea el trabajador que está asignado a una operación, digamos, de mina, respecto a un trabajador que está viendo directamente un proyecto de CAPEX, donde tenemos que decir dónde carga la labor de este trabajador, o cuando estamos encargando un trabajo a un contratista. Si el contratista hace trabajos, por ejemplo, de preparación, desarrollo y explotación, ver que no se pase la línea marcatoria entre si el trabajo que está haciendo para operación, que debe cargar a OPEX, no se confunda, no tenga que distorsionarse con trabajos que normalmente se tienen que hacer para desarrollo, que en este caso sería CAPEX. No logro ver ahorita la presentación. ¿Ven todos ustedes la presentación? No, se ha ido. Se ha ido la presentación, ¿no? El PowerPoint. Acá está. A ver, profesor, un momento. Ahí ya. Bueno, para ir avanzando, entonces el comentario sobre este punto es que debemos tener mucho cuidado en no distorsionar los costos que realmente corresponden a OPEX o CAPEX dependiendo de las actividades. Pongo un ejemplo sencillo que lo tenemos de repente en operaciones. Un equipo que está trabajando para una labor de preparación, que es OPEX, por la cercanía de repente se le necesita trasladar a una labor que se está haciendo para desarrollo primario. Y el equipo probablemente está tareado para OPEX. Entonces el costo del equipo siempre va a estar en OPEX cuando en realidad está trabajando algo para CAPEX vía el desarrollo. O podemos tener equipos móviles o cautivos. Entonces el equipo que se mueve, podríamos tener un tareo único a OPEX, pero de repente luego ensayamos una distribución para decir, este equipo durante el mes se ha movido entre labores que tienen que ver con OPEX o CAPEX, y vamos a hacer una distribución. Vamos a reconocer el costo total del equipo, y de ahí vamos a decir, ok, trabajó 60% para OPEX y 40% para CAPEX. Pero esa distribución tiene que ser consistente, tiene que tener alguna medición, una especie de tareo del equipo. De igual manera, si el trabajador se está moviendo entre labores que significan OPEX y CAPEX, también tenemos que ir controlando. No vamos a estar tareando por horas. Si en la mañana estuvo en OPEX y en la tarde estuvo por CAPEX, ¿no es cierto? Normalmente el tareo es a un solo centro de costo, que puede ser OPEX o CAPEX, pero si se está moviendo hay que hacer labores de distribución. Pero si es que... Continuamos, Osvaldo. El siguiente punto es políticas para capitalizar o activar montos mínimos. Correcto. Ok. La NIC 16 dice, reconoce un elemento de propiedad, planta de equipo, o sea, un CAPEX. Y normalmente tiene dos conceptos: que nos dé beneficios futuros por su uso y que tengamos bien definido el costo. Una vez que se cumplen esos dos requisitos, podemos incorporar el CAPEX. ¿Qué resulta? Que las compañías pueden tener una política y dicen, solo considera CAPEX si es que el monto del activo que estás comprando supera los $10,000. ¿Qué hacer ahí? Probablemente muchos activos que sí otorgan beneficios futuros por su uso, por esta camisa de fuerza no van a pasar a CAPEX y tendríamos que enviarlos a OPEX. Brevemente,
¿qué pasa con esta situación de COVID en que estamos ampliando los campamentos, estamos construyendo nuevos campamentos, estamos implementando los campamentos y tenemos que invertir en construir un campamento nuevo o ampliar otro, pero también tenemos que equipar? Y en la construcción no hay problema porque son construcciones identificables y uno va a considerar un CAPEX de el comedor sur, el pabellón norte, en fin. Pero cuando empezamos a hacer la implementación, es decir, el equipamiento, ¿no? Por ejemplo, calefacciones, televisores, cualquier equipo menor podría ser que bajo esta política no sobrepase los $10.000. Entonces tendríamos una dicotomía, decir, ok, en la construcción va como CAPEX, pero la implementación, la infraestructura, en la medida que los equipos individualmente no sobrepasan los $10.000, entonces estos equipos van a OPEX. Entonces la política nos puede direccionar a cargar OPEX. Siguiente punto, asignación de costos indirectos administrativos a proyectos. Esto tiene que ver con el overhead, sobre todo con el staff. El staff está trabajando en general para dar servicios a mina, a planta y también a áreas que probablemente están haciendo proyectos. Entonces, este staff también tiene que estar plenamente identificado para que no todo el costo del staff se vaya a OPEX, sino se distinga y también todo el staff que está relacionado directamente con la ejecución, con el seguimiento, con el control de los proyectos, ese costo de labor administrativo se cargue a los proyectos. Probablemente inicialmente a un proyecto grande que posteriormente se pueda distribuir a proyectos específicos dependiendo en qué proyectos han incurrido más tiempo o han atendido más este staff que está generando el control, la supervisión de los proyectos. El punto 5, este es un tema nuevo, interesante. Tenemos la posibilidad de operar con un equipo propio. Si operamos con un equipo propio, tenemos costos de operación y mantenimiento que van al OPEX, no hay duda. Pero ¿qué pasa si nosotros alquilamos un equipo? Bajo esta NIF 16, ese alquiler, si vamos a alquilar por 3 años, ese alquiler traído a valor presente significa una especie de activo fijo por derecho de uso. Es decir, tengo el derecho de usar este activo por 3 años y las cuotas que voy a pagar en este lapso de tiempo significan un valor presente de $2 millones. Activo esos $2 millones y para mí es como que hubiera comprado el equipo. A pesar que el dueño es el que me alquiló, bajo esta norma considero que he alquilado el equipo, pero es mío y lo activo. ¿Dónde vendría el ahorro o la diferencia entre si es OPEX o CAPEX? Si la tarifa que yo alquilo incluye mantenimiento. Si el proveedor me dice, mira, yo te voy a cobrar $5.000 diarios por el alquiler de este scoop y yo me voy a encargar del mantenimiento. Tú sigues encargándote de los costos de operación, yo me voy a encargar del mantenimiento. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? No incurriríamos en costos operativos, OPEX de mantenimiento, sino pasaría como un CAPEX, esta parte equivalente al costo del mantenimiento. Entonces, es una forma también de, entre comillas, ahorrar OPEX, pasarlo a CAPEX. El punto 6, preparación y desarrollo de la mina, también importante, ¿no? Definir cuál es la línea divisoria entre qué debo activar y qué debe ser OPEX. Normalmente activamos el desarrollo primario, el secundario que tiene una vida corta o se hace para efectos de explotar algo durante el periodo corriente, ese tiene que ir a OPEX. Y si hago también un desarrollo solo para explorar y no para explotar, también ahí debo tener cuidado para diferenciar qué es lo que va a OPEX y qué es lo que va a CAPEX. En general, en una mina subterránea hacemos estos 3 tipos de trabajos y el desarrollo primario tiene que ser evidentemente CAPEX y no hay que confundir si hacemos algún otro desarrollo que califique como secundario o un desarrollo solo para explorar. Sí, Osvaldo, ahí me gustaría aportar, por ejemplo, en minería Tajo Abierto, existe en la etapa de desarrollo y preparación de la mina el desbroce inicial. Ese desbroce inicial es una inversión, es un intangible y se amortiza a lo largo de la vida de la mina. Ese desbroce inicial, ahí hay claridad. Pero cuando ya estamos en etapa de operación,
y la mina va avanzando por las distintas fases, pues se necesita seguir avanzando también con un nuevo desbroce. Y ahí tenemos dos tipos de desbroce. El desbroce que me permite acceder al cuerpo mineralizado para el ejercicio corriente en el que estoy trabajando, ese es OPEX, porque está directamente relacionado el costo con la venta del año. Sin embargo, si en el mismo tajo yo estoy a la vez que estoy haciendo labores para acceder al cuerpo mineralizado, estoy haciendo un desbroce de avanzada, es decir, un desbroce que me va a permitir en el siguiente año o en los siguientes años acceder al cuerpo mineralizado, pero lo estoy avanzando desde ahora, ese desbroce tiene que ser capitalizado, es decir, se tiene que activar y se amortizará en los siguientes años conforme exista la relación con el cuerpo mineralizado. Es decir, no hay que perder de cuenta aquí la correspondencia entre ingreso y gasto. Esos dos conceptos tienen que ir de la mano. Eso nos va a dar la claridad para tomar las decisiones. A veces ahí tenemos problemas porque cuando estamos en etapa de operación, todo el desbroce se va al OPEX. Y por eso es que muchas veces la explicación del costo de producción es el costo de producción subió porque el desbroce se incrementó. Y no es así, ¿no? Ahí también tenemos el ratio de desbroce para empezar a llevar el control. Gracias, Osvaldo. Continúa, correcto. por favor. Igualmente, cuando estamos incurriendo en gastos de exploración, importante tener bien claro qué gastos de exploración se capitalizan y cuáles gastos se envían al gasto o se incorporan al costo de producción. Por ejemplo, una exploración que en minería subterránea le llaman el infill, no cabe duda que eso me está ayudando a hacer el planeamiento del minado del año corriente. Entonces, ese gasto de infill debiera incorporarse al costo de producción. Luego tenemos las exploraciones que califican como greenfield o brownfield. Si estamos hablando de brownfield, podríamos tener ahí una política de activar o en su caso enviar a gasto. Normalmente las compañías en lo que es brownfield tratan de incorporarlo al gasto corriente, pero cuando ya empiezan a reponer reservas a través de esta exploración brownfield, se aconseja que eso se active. Entonces puede tener un periodo en el cual inicia con gasto, pero cuando hay, digamos, resultados muy atractivos, se pasa inmediatamente a que sea CAPEX. Ahora, normalmente el greenfield, que lo hacemos en otras áreas distintas a las que estamos explotando, por lo general debiera ser OPEX o caer a resultados directamente. Las compañías pueden también tener una política de que el greenfield, no sabemos qué va a pasar con el greenfield, también eso sea considerado como CAPEX. En conclusión, depende mucho de las políticas de las compañías, pero que deben estar claras para que el operador en su momento diga, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo greenfield, entonces la política de la compañía es que cuando hagas greenfield, todo eso va a ser CAPEX. O en su caso, todo eso va a ser OPEX. Sí, solamente para complementar ahí, Osvaldo, eso va también de la mano con la aversión al riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque los gastos de exploración en las etapas iniciales, en efecto, no sabemos si va a terminar o no en un posible proyecto a desarrollar. Entonces, si año con año, a lo largo de 10 años, por ejemplo, acumulo gastos de exploración y el resultado es negativo, en ese momento, si es que he capitalizado todos esos gastos de exploración, es decir, los he tenido en el activo, de un solo golpe se van a ir al estado de resultados, ¿no? Entonces, estoy consciente de eso, en el momento en que suceda lo tengo que hacer así y mis resultados del ejercicio de ese periodo pues se van a ver afectados. Sin embargo, si los gastos de exploración a lo largo de 10 años los he ido enviando al gasto año con año, pues cuando he tenido el resultado final al cabo del 10º año y veo que el proyecto no es viable por las muchas razones que puedan haber, pues solamente enviaré al gasto lo último que me queda del año en curso, ¿no? Esa es la diferencia. Gaby, hay una pregunta que justamente está en la línea que tú estás comentando ahorita. Ian Pérez, él dice, cuando un proyecto tiene etapas como definición, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería y ejecución, ¿en qué momento se determina si es CAPEX?
¿Tengo la Ya. certeza de que se ejecutará ese proyecto y tendré un activo al final del mismo? Sí, cuando termine el estudio de factibilidad. Cuando termine el estudio de factibilidad, en realidad tú tienes la certeza de que ese proyecto puede ser viable. Hasta allí, si tu decisión es enviar al gasto todos los gastos de exploración hasta la factibilidad, porque solamente con el estudio de factibilidad tú vas a ver la viabilidad de tu proyecto. Ok. Punto 8. Edgardo participa todavía, ¿no? Esto, ¿cuándo seguir? Vamos a terminar estos puntos chiquitos que Está bien. faltan de Ok, línea está gris bien. y le damos el pase a Edgardo. Costo de estudios o asesorías. Un ejemplo que quería compartir con ustedes. Si queremos definir un plan de minado de largo plazo y por ende necesitamos, por ejemplo, planear qué desarrollos primarios necesitamos hacer para el futuro y recibimos una asesoría de un experto para que nos indiquen por dónde debemos ir, qué inversiones debemos hacer, qué métodos de minado debemos de aplicar, en fin. El costo del estudio tiene que ser un OPEX que reconozcamos como que el beneficio ha ocurrido en el periodo, es decir, le hemos dado el know-how, el conocimiento al operador de la mina, al gerente de la mina, al planeador de la mina, y el beneficio se ha consumido en el periodo. No porque estamos planeando a largo plazo y que vamos a hacer inversiones de largo plazo, por ejemplo, en desarrollo primario, tengamos que enganchar una asesoría con lo que significa realmente un CAPEX que es a largo plazo. Siguiente punto, mantenimiento de carreteras o vías de acceso de transporte interno. Quería comentarles ahí, yo en algún momento leí un KPI de costos y hablaban de que el costo de invertir en carreteras o mejoramiento de vías en una mina de tajo abierto era más rentable respecto a lo que uno podía gastar en reposición de llantas. O sea, si yo invierto como 100, mi ahorro en llantas es mucho mayor. Entonces, valía la pena invertir. ¿Por qué lo comento? Porque si hacemos un mantenimiento de vías solamente para el año, evidentemente eso es OPEX. Pero si hacemos una mejora significativa en la vía con este objetivo de que las llantas duren más porque las vías van a estar en mejores condiciones, entonces eso ya pasa a ser un CAPEX. Si estoy hablando de una línea de ferrocarril y regularmente cambio los rieles como un mantenimiento rutinario, digamos, pero si cambio toda una línea y la saco y la reemplazo, estaríamos hablando efectivamente ahí de un CAPEX. El 10º punto, repuestos capitalizables. Hay repuestos que por su costo o por la importancia que tienen en el mantenimiento o en una reparación futura del equipo, de antemano, si bien es cierto, se pueden comprar como un suministro, digamos, de repuestos, se tienen que definir y escoger, identificar aquellos que ya se pueden pasar a capitalizar por su importancia en el uso del equipo futuro. ¿Qué significa? Que ya no se quedan como prácticamente un suministro de almacén, sino pasan y se capitalizan y se convierten en un CAPEX que inicia depreciación, de manera tal que cuando el operador va y retira ese repuesto, va a costo cero, porque ya el costo lo ha asumido el CAPEX. Y el punto 10, no sé si se nota ahí, básicamente era redondear los temas, que es importante el tema de cultura organizacional, cuán arraigado está estos conceptos de control, de definición de qué es OPEX y CAPEX, desde la misma dirección hacia los ejecutivos y cómo esto se controla en la ejecución de los proyectos, para evitar que estemos siempre yéndonos a líneas que no corresponden, si es OPEX o CAPEX. Es importante aquí establecer las aprobaciones correspondientes para que pasen los filtros. Es importante controlar la ejecución. Si yo le aprobé un CAPEX, tengo que efectivamente controlar que todo lo que esté encargando a ese CAPEX sea CAPEX y que no estén mezclando OPEX y CAPEX ya en la ejecución. Probablemente controlamos en la aprobación del proyecto, pero en la ejecución nos dormimos y de repente estamos en la realidad generando costos que no corresponden a OPEX o CAPEX. Claro. Eso es mi parte, y de repente para Edgardo, la parte de optimización de costos, es la última lámina para que él pueda hacer una lectura y de repente incidir en lo que él considere más conveniente. Claro, antes de pasar a ir, aquí hay que tener muy claro que la cultura organizacional, estamos hablando de personas, es decir, las empresas
desde la alta dirección hasta el último trabajador, son las que representan, las personas son las que representan a la empresa. Entonces, una empresa puede tener muchas políticas, procedimientos muy establecidos, muy alineados, pero todo se puede quedar en papel si las personas no lo interiorizan. Entonces, eso es parte de la cultura organizacional. Y por más políticas o procedimientos que exista, cuando se quiere hacer las cosas al revés, se las hace. Entonces, lo que es más fuerte y más sólido para lograr el cumplimiento de lo que está establecido en el papel es interiorizar. Y nosotros, como trabajadores, como miembros de una organización, es lo primero que tenemos que fomentar. Y conforme vayamos incrementando nuestra línea de carrera y nuestras posiciones, con mayor razón es lo que tenemos que dejar de legado, ¿no? Solamente así vamos a lograr juntos ese objetivo de maximizar el valor. Entonces, le doy la palabra a Edgardo, que muchas gracias por compartir con nosotros. Nos gustaría saber, Edgardo, respecto de tu experiencia, ¿qué es lo que actualmente está preocupando al sector minero, a la alta dirección, en este contexto, en esta coyuntura por la que estamos atravesando? Porque al final estamos viendo el impacto en los costos, ¿no? Ahí Edgardo, para que puedas activar tu micro. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, disculpen. Decía, les agradecía por la invitación, Gaby, Osvaldo, Flora, y buenas noches con todos también. Yo antes de entrar al tema actual, que obviamente es lo relacionado al COVID y los gastos que se están incurriendo en las empresas mineras, quería dar una breve, un breve feedback de lo que he escuchado hasta ahora. Totalmente de acuerdo en que los ingenieros tienen que tener conceptos financieros, si en su desarrollo profesional está como mira ser más holísticos y seguir surgiendo en su desarrollo y ocupar posiciones más altas en la organización. Teníamos un periodo anteriormente en que los ingenieros pues eran especialistas, ¿no? Muy dedicados a su tema, a su computadora, a su especialidad técnica, y de un modo bastante ensimismado en su quehacer especializado, ¿no? Ahora sabemos de que tenemos que abrir el panorama y ver todo, ¿no? Cada decisión que uno toma tiene definitivamente un impacto en los costos. No ver que las decisiones que tomamos y del día a día al final tiene una importancia en los resultados de la empresa, pues es estar limitado y hacer que esa chamba la hagan otras personas. Y para que nos digan luego que sí o que no, ¿no? Nosotros tenemos un entendimiento global, creo que podemos acelerar los procesos, agilizar y darle mayor dinámica a nuestras decisiones. En la vida práctica, los operadores tratan de que la mayor cantidad de costos se vayan al CAPEX, ¿no? ¿Por qué? Porque nos miden por el C1, ¿no? Por el costo unitario de la gestión operacional, ¿no? Pues tratamos de que los costos se vayan mayormente hacia CAPEX. Pero a su vez también la empresa en general ve la gestión de división de OPEX CAPEX como un desembolso de gasto. Es un desembolso que al final, si lo damos cuenta flujo de caja, es igual si es OPEX o es CAPEX. Depende del periodo en que nos estemos midiendo, ¿no? Si en un periodo determinado estamos pasando algo a CAPEX válidamente y recibimos la depreciación determinada, vamos a pagar más impuestos y mejores resultados. Pero al final, en el transcurso de los años, esa depreciación también va pagándose en cómodas cuotas anuales, digamos, ¿no? Y se regulariza, pero hay una ganancia, digamos, financiera al final de todo. Entonces, siempre existe esa preocupación de tratar de batear un poco los costos hacia CAPEX, mientras la política contable lo permita, y sobre todo la interna también, ¿no? Hay una amplitud donde la empresa puede movilizarse, ¿no?
no salir de esa, obviamente, porque si no estaríamos faltos en las auditorías financieras anuales, ¿no? Por eso que esa apertura depende mucho de si la empresa está empezando, si está con deuda, o si tienes una empresa ya sólida, sostenida, y que ya pasó el tiempo de las deudas, y qué es lo que más le conviene a esta empresa. ¿Cuál es ese límite que estaban hablando ustedes para definir un capital, ¿no? ¿Y son los $10.000 o son $200.000? Hay casos en que tenemos empresas que pueden estar capitalizando a partir de elementos a partir de $100.000 o $200.000. Depende mucho en qué etapa del tiempo de la operación se encuentre. Interesante también lo que dijo Gaby en relación a lo que llamamos el deferred stripping, ¿no? Esta capitalización del desbroce cuando tenemos la captura del mineral en los años posteriores. Anteriormente, hasta hace un año atrás o 2 años atrás, no me acuerdo bien, este deferred stripping estaba incluido dentro del C1, dentro del costo unitario. Ahora se excluye, ¿no? Por no aceptable. Y eso de alguna forma favorece también a la gestión de la compañía. Entiendo ya al tema actual con respecto a los gastos que están incurriendo las compañías en expansión de campamentos, en los protocolos de salud, expansión posiblemente de sus centros médicos, contratación de mayor personal médico, contratación de vuelos con distanciamiento social, pruebas rápidas, pruebas moleculares, etcétera. Todo esto en general pasa a ser gasto corriente. Se asume como dentro de los gastos operativos, pero dentro de una cuenta que llamamos una cuenta de emergencia, una cuenta COVID, como quiera llamar, pero una cuenta especial. Pero cuando ya hablamos de estas expansiones que bien dijo Osvaldo, se trata de expansiones de campamento, de centro médico, estamos hablando ya de edificaciones, y sí, definitivamente deben de capitalizarse, y todo el mobiliario que está incluido dentro de ellos, si no está todo como un solo paquete, también entra a ser parte del gasto corriente. Bueno, y la gente de mantenimiento, ¿no? Que siempre para también peleando por sus costos. En general, los componentes grandes, estamos hablando de motor, transmisión, generadores, etcétera, son capitalizables, y todo lo que son los repuestos corrientes de reparaciones normales son los que son parte del gasto corriente, los gastos operativos. Pero siempre vamos a tener a la gente de mantenimiento tratando de que se mueva algo más hacia capital para que su gestión de mantenimiento sea mejor, sus gastos de operación sean menores. Interesante también lo que dijo Osvaldo sobre el mantenimiento de carreteras, ¿no? Y eso es un tema común en toda la minería en el Perú. Todos necesitamos construir carreteras, accesos. Al inicio se van a ser capitalizables. Una vez que tengamos la carretera, necesitamos hacer mantenimiento y hay que pasarle eso al gasto corriente, al gasto operativo. Pero si, por ejemplo, como en el caso de los Bambas, pero tenemos un microasfalto, le llamamos, y este microasfalto tiene una duración de 2 o 3 años, y tenemos que estar haciendo mantenimiento costoso cada año, nos conviene obviamente pasar asfalto, y ese asfalto va a ser un gasto capitalizado, ¿no? Entonces sí, muy interesante todo lo que vengo escuchando ustedes, porque tiene esa zona gris que ustedes indican bien, de cuando pasamos de un sitio hacia otro, y qué es lo que piensa también el operador minero, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué le conviene al accionista? ¿Qué le conviene al gerente de toda la operación? ¿Y qué le conviene al señor que está ahí dirigiendo mantenimiento o la mina o la planta? Son diferentes formas de ver. Al final, para el accionista es casi lo mismo, es un desembolso de gasto. Cuando llevamos todas estas depreciaciones que se descuentan en los estados resultados, al final tenemos que volver a sumarlas para ver cuánto realmente es lo que tenemos como flujo de caja, ¿no? Y eso es lo que al accionista le importa en cuanto al desembolso que tiene, ¿no? Ahora eso es lo que quería comentar en líneas generales, lo que vengo escuchando hasta ahora. Ok,
Muchas gracias, Edgardo. Flora, no sé si es que hay alguna pregunta. Yo he anotado por aquí una que me parece Sí. muy interesante, de lo que he escuchado, he leído, sobre el cierre de un tajo abierto. Ojo, Ajá, sí. el cierre de minas tiene su propio tratamiento. En el Perú tenemos la ley de cierre de minas y las empresas deben de presentar su plan de cierre de minas. Por lo tanto, tiene que haber una provisión para el cierre de minas y tiene un cierre progresivo y tiene un cierre final. Por lo tanto, si es que se va a hablar del cierre de un tajo, pues los fondos para ese cierre no son ni OPEX ni CAPEX, sino son los fondos que se van provisionando para esta actividad. Y si es el cierre de un tajo, posiblemente es porque la operación va a cerrar o porque ese tajo en específico va a cerrar, tipo lo que pasó en algún momento en Tintaya, ¿no? Pero tiene sus propios fondos. Al final terminan en el estado de resultados, sí, pero se va haciendo las provisiones. Y después de los estudios de factibilidad, si el estudio de factibilidad dice que el proyecto es viable, entonces el estudio de factibilidad también se capitaliza, no. Si es que la política de la empresa es enviar al gasto, hasta el estudio de factibilidad es al gasto, porque eso también se puede diferenciar por centros de costos, ¿no? Y por responsables. Tienes un gerente de exploraciones que está a cargo hasta entregar la factibilidad del proyecto. Después toma la marcha, si es que el proyecto es viable, toma la posta el gerente de proyectos. Y de ahí en adelante se abre su cuenta y se empieza a controlar. Gaby, con relación a otro tema del cierre de un tajo, por ejemplo, el señor Carlos Rodríguez pregunta si hay un cierre de tajo abierto utilizando material que se moviliza desde el botadero de desmonte. ¿Cómo se trata? ¿Cómo? ¿Cómo se trata la movilización de material que se moviliza desde el botadero hasta el desmonte, ¿no? Para cerrar un tajo? ¿Cómo se trata? Sí, es que tiene su provisión, tiene una provisión contable para cerrar el tajo. De allí tiene que tomar el dinero de la provisión que va haciendo año a año. Ajá. Y respecto también a otras preguntas respecto al overhaul, ¿qué pasa cuando ese overhaul se realiza por partes dentro de 2 periodos? Ya, bueno, hay que diferenciar, ¿no? Porque muchas veces se llama overhaul a algo que en estricto no es overhaul, porque overhaul es un mantenimiento mayor. Pero si tú vas a realizar en 2 partes, normalmente el mantenimiento mayor no se hace todos los años. Tiene un programa para el mantenimiento mayor que inclusive es recomendado por el fabricante del equipo. El overhaul se hace cada 4 años, al cabo de un número de horas de funcionamiento. Si es que es en 2 años, normal, yo diría que ese debería ser un OPEX. Habría que evaluar bien por qué se tiene que hacer overhaul todos los años. No, creo que es, por ejemplo, empezamos en septiembre o octubre de este año, terminamos en marzo del otro año. Hay que hacer el corte ahí en el 31 de diciembre. Ya, si es que es un mantenimiento mayor, se va a capitalizar. Aunque pase de un año a otro, se capitaliza en las partes. O sea, se va acumulando hasta que esté completo. Sí, Gaby, si me permites, tomando la idea y la pregunta del overhaul, en general, pueden haber proyectos cuya ejecución demande más de un periodo presupuestal. Empiezo en el año 2020 y voy a terminar en el año 2023. Es una continuidad. Entonces, lo que invertí el año 20 se suma a lo que voy a invertir el año 21 y lo que voy a invertir el año 22, que voy a terminar la construcción, el proyecto. Pero ambos siguen en el terreno del CAPEX. Es una acumulación por años nada más. Ok. Sí, y también Rafael Armas dice que se debe entender que una reparación mayor, como conlleva al incremento de la vida útil del activo, por tanto siempre debería ser un CAPEX, ¿no? Si quisieran comentar al respecto. Sí, es correcto, porque incrementa la vida útil del activo. Y el valor del activo también, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar claridad? Que si es que yo estoy haciendo alguna reparación mayor y con esa reparación mayor le voy a dar un valor de mercado real al activo, ese es el valor real. ¿Cómo pueden analizarlo también? Si es que hoy día ustedes quisieran vender la empresa, ¿cuál es el valor de sus activos?
Entonces, si no han alocado correctamente los mantenimientos mayores al valor de sus activos, su activo fijo va a valer menos de lo que realmente es. Y al momento de hacer una valorización, pues no estarían reflejando la realidad. Y caso contrario, si están llevando mucho al CAPEX y no debieran, el valor de mercado de esos activos no va a reflejar la realidad, lo que dice el valor de mercado versus lo que dicen los libros contables, ¿no? También Carla Arones pregunta, ¿para enviar algo al CAPEX o al OPEX se debería considerar según la función que se realiza este bien o por el monto de dicha parte? Osvaldo, no sé si quieres ¿Cómo? comentar. Perdón, si repite la pregunta, no te capté. Sí. Digamos, si tenemos un equipo o un gasto, ¿no? Para enviar algo al CAPEX o al OPEX, pero deberíamos hacerlo teniendo en cuenta la función de este bien, de este equipo, de esta parte que se realiza, o por el monto que cuesta. ¿Te refieres a la función, la actividad que realiza el equipo? Sí. No, independientemente de qué actividad realiza, lo que hay que evaluar es si estamos haciendo una reparación de tal magnitud, una reparación mayor, que asegure que el equipo va a incrementar su vida útil y va a dar beneficios futuros. Es decir, si yo no le hago esta reparación, el equipo muere este año, y si le hago la reparación voy a tener un beneficio futuro porque el equipo va a estar operativo 4 o 5 años más. Independientemente de dónde esté laborando, qué labor haga el equipo, sino importa qué le estoy haciendo al equipo. Y si estoy con eso alargando o mejorando la performance del equipo. Bien. María del Rosario pregunta también, si el OPEX y CAPEX también se consideran en el sector petrolero, ¿cómo sería? ¿Podrían comentar algo al respecto? Sí, es general. Es general. Ahora, lo que yo quería puntualizar ahí, ojo, el OPEX, a ver, el OPEX normalmente los operadores mineros lo miran como costo de producción, es decir, el costo que está en la mina, en la planta, en el mantenimiento y probablemente en el soporte administrativo. Pero el OPEX, bajo definición que indicó Gaby, es Operating Expenditure, es decir, gastos operativos. Es decir, no solamente son los costos que se integran al costo de producción y por ende al costo del producto, sino también pueden ser otros costos operativos que no necesariamente pasan por costo de producción del producto, sino son costos que afectan los resultados del periodo. Ese es el concepto también más amplio de lo que significa OPEX, para tener en cuenta. Bien, ok. Gracias, Osvaldo. Tu tocayo, Osvaldo Tobar, pregunta, ¿no todo el costo del desmonte del interior del pit final es costo? No todo el costo de... Desmonte. ¿Ya? El interior del pit final, ¿es costo? ¿Hay una parte que no es costo? Del pit. No, sí, no entiendo, no sé. Claro, sí. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí. Respecto a esto de enviar los gastos durante las exploraciones, si es gasto o es CAPEX, ¿no? Carlos Astorga comenta que en algunas empresas se evalúan anualmente el resultado de las exploraciones y las negativas se pasan al gasto en el periodo. Es parte de la política que ellos tienen. Yeah. El tema de pasar a CAPEX una exploración es que nos metemos más adelante en una evaluación que debemos hacer si efectivamente ese monto que hemos capitalizado está sujeto a un deterioro. Por ejemplo, ¿qué pasa si hemos capitalizado exploraciones y más adelante ya no pensamos hacer más exploraciones, no tenemos presupuesto para hacer exploraciones? Si hemos tenido alguna área en la cual de repente ya no tenemos la licencia social para seguir haciendo exploraciones, entonces nos metemos entre comillas en un lío, porque como está en CAPEX, no es que se quede ahí. En algún momento hay que evaluar si ese activo que hemos constituido por haber capitalizado exploraciones tiene el valor histórico que hemos asignado o se ha deteriorado. Otra política es, me olvido de ese problema futuro y mi política es que todo va a gasto y se acabó el asunto. Al final, como también lo comentó Edgardo, cualquier dólar que se invierta en minería o en cualquier industria va a ir finalmente al estado de resultados
o directamente en el periodo o va a ir en cómodas cuotas a través de una depreciación. Entonces, depende mucho, como también lo comentaba Gaby, políticas de las compañías para definir si la exploración es OPEX o CAPEX. Eso es importantísimo. Ya, ok. Osvaldo, tú habías estado hablando sobre mantenimiento de vías. Hay una pregunta sobre Imer Gómez. Dice, referente a mantenimiento de vías, ¿cómo consideramos las vías que están fuera de la mina que van a permitir dar condiciones a los vehículos que transportan los suministros? Que no están dentro de la concesión, que son externas. Y externas, las vías que están fuera de la mina. Entendería que ahí básicamente cualquier arreglo que se haga tiene que entrar como parte de un mantenimiento regular, un OPEX, ¿no? No podría capitalizar en una carretera pública que no es propiedad de la compañía si es que haga una mejora, ¿no? Pienso que ahí deberíamos estar siempre hablando de OPEX como mantenimiento regular de la vía. Yes. Ok. Gaby, no sé si puedes ver allí 2006, Ángel Ramírez hace unas preguntas. Las voy a leer, pero no estoy muy segura de haber entendido lo que... En el caso de los estudios de ingeniería conceptual, factibilidad, ingeniería base o de detalle, en que comentó, se muestra esta en el estado de resultados una vez terminados los estudios y en su monto total. Y luego dice, en cuanto al plan de cierre, ¿qué pasa si la provisión, de acuerdo al PCM aprobado, indica 100K, pero en realidad el gasto realizado en el mes o en el año analizado es 150? ¿Cómo manejar eso? A ver, en el primer caso, los estudios de ingeniería, si es que se capitalizan, van a ir al balance general. Y si es que la política de la empresa es enviar a resultados, van a terminar en el estado de resultados. Año a año, no una vez terminados los estudios, sino si demoran 2 años, entonces año a año el costo o el gasto en estos estudios van a ir al estado de resultados. En la segunda pregunta, en cuanto al plan de cierre, ¿qué pasa si la provisión de acuerdo al plan de cierre aprobado indica siempre en realidad el gasto realizado en el mes o en el año realizado? Claro, es que por ello la ley de cierre de minas dice que se presenta el plan de cierre y una vez presentado, la primera evaluación es a los 3 años y la siguiente evaluación es ya luego cada 5 años. Es necesario ir haciendo la evaluación independiente de lo que diga la ley en Perú. Las normas internacionales de información financiera dicen que las provisiones por planes de cierre se realizan todos los años. ¿Por qué? Porque si en un año determinado yo tuve una ampliación de una planta de beneficio, por ejemplo, o incrementé nuevos talleres, y eso haría que varíe mi plan de cierre, es decir, cuando termine la vida útil de la mina, yo tenga cuánto dinero debo desembolsar para dejar la zona en la que operé de igual o en mejor condición. Ese es un riesgo, por lo tanto tengo que evaluar todos los años. Si ustedes se han encontrado versus el caso que la provisión que tenían ya la sobrepasaron con los gastos que han realizado, quiere decir que ahí no ha habido una evaluación correcta del plan de cierre y sí tienen que afectar sus gastos del ejercicio, pues. A ver, sí, respecto a la pregunta del desmonte, acá lo han puesto como un caso, Jimmy Gabriel Espinosa. Si tengo desmonte de mina y lo traslado para rellenar una relavera como estabilización del vaso para el cierre, ¿qué parte es OPEX y cuál provisión para el cierre de minas? Si está relacionado con el cierre de minas, todo es parte de la provisión. Ya, ok. Otra pregunta de Gianni Manzano. En el caso de los laboreos mineros subterráneos, ¿la profundización de la mina se considera como CAPEX? Normalmente las rampas de profundización o galerías, chimeneas que se hacen, que conduzcan a encontrar mineral y más adelante explotarlo por más de un periodo, 5 o 10 años, se considera que esa infraestructura de desarrollo primario, rampas, chimeneas, sí da beneficios futuros y por ende es un CAPEX. Ok. Gaby, a las 20:11, Fernando Ceballos pregunta, ¿deseo evaluar un proyecto minero
ese proyecto o operación, ¿debo analizarla con el estado de resultados o el flujo de caja libre, ya que este último abarca el CAPEX y el OPEX? Como está... No, si quieres evaluar un proyecto minero, tienes que hacer tu flujo de caja descontado. Es parte de la evaluación de un proyecto para ver la viabilidad o no. A ver, otra pregunta, hay muchas preguntas. Edgardo, no sé si tienes en este punto algo que, digamos, que te haya sugerido todos sus comentarios para mostrar tu punto de vista. Hasta ahora, no, bueno, tuve la oportunidad de participar en parte de del cierre de Tintaya, y algunas de las preguntas que están haciendo están referidas a esto. Sí se ha usado material de desmonte para cubrir relavera, básicamente material de toxoil, que sirva para poder revegetar la relavera de Camasmayo y Huinipampa ya en Tintaya, y todos los gastos eran provisionados previamente hasta la ejecución de los mismos, ¿no? Hay un presupuesto de cierre que se acuerda con el Ministerio de Energía y Minas para que año a año se vayan garantizando, ejecutando, descontando del presupuesto total y hasta su cierre final. Yeah, ok, gracias, Edgardo. Iremos cerrando las preguntas porque ya son las 8:16. David Aponte pregunta: cuando mencionaron que las horas empleadas del personal staff deben ser disgregadas si son usadas en supervisión, por ejemplo, construcción de alguna fase del PAC en el 2020, para recién ser usadas en las descargas del 2021, ¿podrían detallar un poco más los beneficios de hacer dicha disgregación de horas usadas por el personal de staff? Bueno, yo comenté al respecto. Lo que pasa es que podemos tener un staff que se dedique exclusivamente a proyectos, es decir, son los que toman las iniciativas de las áreas de mina, planta, mantenimiento, y son los que gestionan el proyecto a través de una aprobación previa, un control de la ejecución del proyecto, o están activamente elaborando para la ejecución de los proyectos. Mi comentario fue que esa labor que no se quede en OPEX. Es importante que esa labor, y no solamente la labor del staff, pueden ser cualquier gasto indirecto administrativo que esté enfocado en dar el soporte y ayudar a las operaciones de CAPEX. La idea es que eso no se quede en OPEX, sino lo podamos identificar y lo podamos alocar, asignar al CAPEX a través de algunos drivers que podamos disponer o podamos establecer de la manera más medible, más razonable, ¿no? Ahora, no interesa que ese gasto administrativo sea para un proyecto del año 1, del año 2. Lo importante es capturarlo y asignarlo para que no se quede en el OPEX y efectivamente sea parte del costo de un CAPEX. Muy bien, gracias, Osvaldo. Creo que esas serían todas las preguntas que tengo por ahora. Sí, esas son las preguntas más relevantes porque todas las demás creo que han sido contestadas ya, y muchísimas gracias por la participación de todos. Más bien quería recordarles que estos temas van a ser tratados dentro del programa Gestión de Costos a lo largo del ciclo de vida de la mina, que va a empezar el 7 de agosto, y los asistentes a este conversatorio tendrán un descuento adicional del 5%. Muchísimas gracias a Gaby, a Osvaldo y a Edgardo. No sé si quieran decir algunas últimas palabras. Si me permiten. Gracias, Flora, por la invitación. Sí, si me permiten, gracias. Si me permiten, solamente para cerrar de mi lado, en el estado de resultado vemos P por Q menos costos, ¿no es cierto? Precio por cantidad menos costos. El precio afortunadamente nos está favoreciendo últimamente. China, como saben, se está reactivando y está demandando metales. Hoy día el precio del cobre está a $2.84. Hace un mes y medio atrás estaba a $2.16. Sí, creo que nosotros los mineros en general vemos con buen optimismo esta recuperación. El Q, que es la cantidad, es un tema que día a día hay que seguir viéndola para maximizar la producción.
y toda la cadena para que esto llegue a puerto y se pueda exportar. Y los costos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, que es lo que tenemos que optimizar, reducir, aun cuando se está incrementando los costos por los protocolos de salud, ampliación de campamentos, etcétera, que sí se está incrementando significativamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para optimizar estos costos? Y seguramente también en esta división de OPEX, CAPEX encontramos oportunidades también de optimización. Eso es de mi parte, gracias por la invitación. Muchas gracias, Edgardo. Sí, muchas gracias, Flora. Ha sido muy valiosa este conversatorio. Veo que hay varias preguntas. Eso es motivador porque son las inquietudes propias que se presentan en el día a día, ¿no? Y muchas gracias, Flora. Ok, gracias a ti. Bueno, para redondear la idea, pues lo importante es establecer los controles para poder determinar si efectivamente estamos cargando adecuadamente a un OPEX y a CAPEX, y el esfuerzo que hoy nos toca como controllers, como contadores, de ir de la mano con la operación para poder darles información oportuna, información fidedigna, información de detalle que le ayude al operador minero a hacer su gestión y conseguir sus metas operativas, sus metas de costos, sus metas de producción. Entonces, debemos trabajar en equipo y para eso tenemos todo el soporte de las áreas financieras contables. Ok, muchas gracias, Osvaldo. Y muchas gracias a toda la audiencia. Por favor, les pido que completen el cuestionario breve que les estamos poniendo. Aquí nuevamente pongo el link para que puedan sus opiniones sobre este conversatorio. Muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Esperamos que puedan ponernos ahí sugerencias de qué temas les sigue interesando. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.